¿En la Nochebuena en general o te refieres a la cena? Hola, José. Muy buenas. Hola. Pues me refiero a la cena de Nochebuena. Y realmente Como has puesto ahí el calor humano y la transformación. Sí, por la transformación de los procesos químicos que hay ahí. Y entonces realmente de lo que quería hablar hoy es de la gastrociencia, ¿vale? Porque curiosamente todos esos conceptos que has citado, la transformación, la energía, etcétera, pues podemos verlos en el menú que hemos preparado. Cocinar, como a mí nos decía el profesor Navarro, que era un profesor que tuvimos en la carrera de químicas, que cocinar en esencia es aplicar la ciencia sin bata, y que una cena navideña es un laboratorio lleno de reacciones químicas, procesos físicos, fenómenos biológicos, y lo que proponemos hoy a nuestros oyentes es un menú de Nochebuena científico, que es un viaje científico a través de todos los sentidos, donde cada plato que vamos a mostrar pues realmente es un experimento comestible, una reacción controlada y una tradición que se reinterpreta desde el conocimiento que tenemos de la humanidad. O sea, cambiamos la bata por el delantal. Y no vas a cocinar lubina, ¿no? A la sal. No, la lubina a la sal. Por lo del comidista que salió esta semana, ¿no? Esta semana pasada. Sí, porque Miquel y yo somos amigos. Que se codea con las altas esferas. Con las altas, sí. No, escucha, lo malo de aquello fue que preparamos la lubina, tardamos un montón en hacerla, salió muy bien, y justo cuando tenía que coger el avión y se la comieron ellos. Se la comieron ellos y tú nada. Me mandaron fotos luego y yo corriendo para el avión y ellos comiendo lubina. Bueno, pues yo a cambio de lubina te ofrezco langostinos, ¿no? Que no pueden faltar en Nochebuena, ¿no? Casi obligatorios en muchas mesas navideñas estos días. ¿Qué ciencia hay detrás de su preparación? Pues hay muchísima, porque los langostinos esencialmente son estructuras musculares animales. Están formadas de proteínas, de agua y de algo de grasa. Cuando los cocemos o los asamos ocurren muchísimas transformaciones bioquímicas, muchísimas reacciones físicas complejas que determinan pues la textura que tienen y el sabor. A ver, ¿nos lo puedes explicar con detalle? Piensa que los músculos de los langostinos contienen unas proteínas contráctiles que son la actina y la miosina. En estado crudo, pues estas proteínas están organizadas en filamentos, que son los que le dan lugar a la estructura esa que tiene el músculo. Pero cuando aplicamos calor, esas proteínas se desnaturalizan, pierden la estructura terciaria, la estructura secundaria, se enrollan, se desenrollan y comienzan a agregarse. Pues bien, todo eso provoca que los músculos de los que estamos hablando se contraigan y que la textura pase de blanda y algo gelatinosa a una estructura firme y ligeramente elástica. Entonces, que es el langostino que estamos acostumbrados. Eso explica por qué un langostino pasado de cocción queda duro y gomoso. Claro. Tenemos que encontrar siempre el equilibrio delicado que existe entre esos procesos. Si la temperatura es demasiado alta o se mantiene a temperatura más baja, pero durante mucho tiempo, pues las proteínas se coagulan excesivamente y expulsan agua. Por eso pierde jugosidad y queda muy rígido el langostino. Es un fenómeno que se llama de termocinética proteica. Está gobernado por la velocidad a la cual cada proteína se estabiliza o se desnaturaliza. Vamos a hablar del color, porque los langostinos crudos son grisáceos y al cocerlos se vuelven como anaranjados. ¿Qué pasa ahí? Claro, ahí entra en juego la bioquímica, y precisamente a la bioquímica de los carotenoides, que son pigmentos que se le dan también el color a la zanahoria, el color rojizo al tomate. Los langostinos contienen un carotenoide que se llama astaxantina y está pegado a las proteínas. Pues bien, en crudo, las proteínas lo que hacen es que mantienen enmascarado ese color, es como si lo estuvieran encapsulando, y entonces nosotros no vemos el color y lo vemos, como ha dicho Ruth, grisáceo. Pero al aplicar calor, la proteína que está formando como el escudo se desnaturaliza y entonces nosotros podemos ver lo que hay debajo, que es el carotenoide, la astaxantina, que refleja la luz de manera intensa y da ese color pues rojo, naranja, característico del langostino. Es un ejemplo perfecto de cómo la estructura de una molécula afecta a la percepción visual. No es que pase de gris a naranja, es que el naranja está debajo y al cocerlo lo de arriba desaparece. ¿Y qué hay del sabor? Pues durante la cocción se generan muchísimos compuestos volátiles a partir de aminoácidos, a partir de azúcares, de nucleótidos que hay en el langostino. Por ejemplo, la descomposición de ciertos aminoácidos, pues lo que provoca son aldehídos, aminas, que junto con las reacciones de Maillard que hemos hablado otras veces, pues
potencian ese sabor umami, que dicen que es el quinto sabor y que tiene el langostino. Además, ese calor pues también libera sales minerales, como el sodio, como el potasio, que lo que dan lugar es que a la percepción de frescura marina se intensifique muchísimo más. Qué interesante. ¿Y la textura jugosa que buscamos, cómo se consigue? Pues debemos controlar muchísimo la transferencia de calor. Cuando nosotros servimos o cocemos al vapor, pues el calor se transmite por lo que se llama convección en el agua, en el vapor. La velocidad de transferencia determina que la proteína se coagule uniformemente y retenga el agua. En ciencia aplicada, el equilibrio entre temperatura, tiempo y masa del langostino es el que decide si está tierno al final o si está seco. Además, el marisco tiene un tiempo específico de cocción súper controlado, porque si no, un poquito, como dice Paco, te carga el langostino. Es lo que decimos, si nos pasamos, expulsamos agua, si no, está demasiado duro y tiene siempre su temperatura, el tiempo y la masa del langostino. ¿Y algo sobre cómo cortarlo o pelarlo afecta a la cocción? Claro, porque si lo pelamos antes de cocerlo, el contacto directo con el agua y el calor cambia esa desnaturalización de proteínas. La piel funciona como una barrera semipermeable que regula el intercambio de agua y calor. Es como otro escudo que está protegiendo la matriz, el músculo. Es un ejemplo de cómo la estructura anatómica del alimento pues puede afectar a los procesos físicos y químicos. Ese caparazón pues le está haciendo que sea una nueva barrera. Nunca hubiera imaginado que un langostino fuera un pequeño laboratorio bioquímico. Tú piensas que cada cocción es un experimento. Nosotros controlamos, como estamos diciendo, la temperatura y el tiempo y el medio para que esa contracción proteica de la que hablábamos antes, de la actina, de la miosina, esa liberación de pigmentos, de los carotenoides y esa creación de compuestos volátiles que dan lugar al aroma y al sabor, pues definan la experiencia sensorial que realmente es tomarse un langostino. Y todo eso ocurre en segundos mientras estamos disfrutando del langostino en la mesa. Venga, pues llegamos a un plato que aparece en muchísimas mesas mediterráneas, como son las pelotas en caldo. Parece sencillo, pero seguro, José, que hay ciencia detrás, ¿verdad? Sí, ya lo adelantamos la semana pasada cuando hablamos de la lotería, que por cierto, nada de nada. Se ajustó todo a lo que nosotros decíamos, que no nos íbamos a tocar. Pero parece sencillo, pero realmente hay muchísima ciencia detrás. Las pelotas son un ejemplo fascinante de interacción entre biología, química y física, aplicadas en este caso a la gastronomía. No son solo carne picada, huevo y pan. Son un sistema complejo en el cual cada ingrediente tiene un papel específico. Vamos al principio, si te parece, entonces. La mezcla de carne, huevo, pan rallado, ajo y especias, ¿no? Aquí es lo que los científicos llamamos una matriz proteica, una matriz formada, una estructura por muchas proteínas, pero que está realmente hidratada. La carne lo que aporta son proteínas miofibrilares, principalmente las mismas que el langostino, pero con distintos sabores, esa actina, esa miosina, que son responsables de la estructura. El huevo lo que introduce son más proteínas, pero en este caso, en vez de ser fibrilares, son globulares, ¿vale? Y que son muy sensibles a la temperatura y posteriormente funcionará como agentes que ligan todos los ingredientes. El pan rallado, al absorber agua y grasa, pues lo que regula es la humedad y la textura. Y el ajo y las especias, pues aportan compuestos volátiles que son responsables del aroma, del sabor de las pelotas. Entonces no es solo mezclar y dar forma, ¿no? Hay química de fondo. Claro, al amasar todas esas proteínas y el agua del que estamos hablando, pues se distribuye homogéneamente, creando un sistema que los químicos físicos lo usamos mucho en clase, se llaman semisólidos estables, que es lo que mantiene cohesionado todos los ingredientes durante la cocción. Ahora el momento crítico, esa cocción en el caldo, ¿qué ocurre a nivel molecular ahí? Pues claro, la temperatura empieza a subir y entonces entra en juego la desnaturalización de todas esas proteínas de las que hemos hablado. Las proteínas tienen unas estructuras terciarias. Las proteínas son como suma de muchos aminoácidos. Los aminoácidos son como los ladrillitos que forman las proteínas y se forman en distintas estructuras. Están unidos por enlaces débiles, pues cuando las pelotas se sumergen en el caldo caliente, el calor rompe esos enlaces tan débiles y las proteínas se despliegan. Durante la coagulación térmica se reorganizan ellas solas y forman una red tridimensional que le da firmeza a la pelota. Es como cocinar la proteína desde dentro, ¿no? Exactamente, y ese proceso es irreversible. Una proteína desnaturalizada por este calor no puede volver a su forma original y es un fenómeno bioquímico fundamental que se aplica en muchos alimentos cocidos, como puede ser un huevo o puede llegar a ser un flan.
Vale, y ahora el caldo, más allá del sabor, ¿qué función cumple? Claro, pues es el que transfiere el calor. Funciona como un medio de transferencia térmica, la energía se distribuye por toda la pelota, por convección, asegurando que la temperatura alcance de manera uniforme todo el interior del alimento. Y eso es lo que evita, gracias al caldo, que queden crudas por dentro y asegura que la coagulación proteica, esa desnaturalización de la que hablábamos, sea homogénea. Por eso tiene el sabor igual en toda la pelota. Si no hiciera el caldo ese efecto de convección, tendríamos un problema. Claro, José, pero además de cocinar, el caldo tiene sabor. ¿Cómo Sí. se explica científicamente? Porque el caldo no es agua, el caldo es una solución química que es rica, por un lado, en sales minerales, en magnesio, en potasio, en sodio, en calcio, que potencian el sabor y también potencian nutricionalmente a la pelota. También el caldo es rico en aminoácidos que se liberan de la carne y el hueso durante la cocción y aportan ese sabor umami también del que hablábamos antes. Pero es que además tiene grasas emulsionadas, son pequeñas gotas de lípidos que se dispersan en el líquido y son capaces, como son lipídicas, de transportar compuestos aromáticos, porque también suele ser de naturaleza lipídica. Pues estas interacciones entre moléculas explican por qué el caldo es tan sabroso, tan reconfortante. Es un ejemplo de cómo la bioquímica y la física de los líquidos se combinan para dar lugar a un efecto sensorial muy, muy potente. Y qué bien sienta un caldico de esos Sí. con el frío que está haciendo estos días. Es verdad. Bueno, vamos a pasar al asado porque es otro plato típico también en estas fechas, el cordero, ¿no? Sí, Por ejemplo. sí, sí. ¿Qué papel juega la física en un plato aparentemente sencillo como es el cordero? Pues todo. Cocinar carne al horno es un ejemplo claro de termodinámica que hacemos nosotros en la casa. La carne es un sistema heterogéneo que está formado por agua, por las proteínas tan famosas de la carne, por su grasa, por supuesto también, y por carbohidratos. El horno es un sistema térmico abierto y la energía se transfiere mediante radiación, mediante conducción, mediante convección. Para que un cordero de tamaño medio se prepare bien, pues lo que se recomienda es una temperatura entre 180 y 200 grados durante aproximadamente 90-120 minutos, dependiendo del corte y dependiendo del grosor, con el objetivo de elevar la temperatura interna de la carne a 65 a 70 grados para asegurarnos pues, que esté jugosa y que sea segura, por otro lado. Claro, y eso explica por qué la carne queda dorada por fuera y jugosa por dentro, ¿verdad? Exactamente. Y en el interior de la carne contiene agua, eso limita la temperatura máxima a unos 100 grados mientras que se evapora lentamente. Así las proteínas del interior se coagulan, pero gradualmente, conservando los jugos, la textura interna que tiene. Por otro lado, en la superficie, durante la humedad, donde la humedad pues, se evapora mucho más rápidamente, la temperatura logra superar los 180 grados y es en ese momento donde vuelve a ocurrir las reacciones de Maillard, que son las responsables del color dorado y de los aromas complejos que tiene la carne. ¿Y qué factores afectan a la intensidad de estas reacciones? Pues depende sobre todo de la temperatura, del tiempo en el cual tengamos el horno en marcha y de la composición de la carne. Una superficie pues más expuesta al calor, con azúcares y aminoácidos disponibles, puede dar lugar a más caramelización, a más compuestos aromáticos. Sin embargo, la convección del aire dentro del horno ayuda a dorar de manera uniforme por todo el alimento. Y esa grasa que tiene en la superficie, pues favorece esa reacción química y esa transferencia del calor. Entonces, aunque parezca intuitivo, calcular temperatura y tiempo es crucial. Exacto, cocinar carne al horno es equilibrar termodinámicamente, químicamente y biológicamente todos los tejidos. Mantener esos 180-200 grados durante 90, como mucho 120 minutos, permite que esa coagulación interna ocurra de manera homogénea, mientras que se activa superficialmente el dorado y los aromas característicos. Y José, llegamos a la parte más dulce entonces de la mesa, que son los postres. Vamos a empezar por el turrón. ¿Qué hay de ciencia detrás de este clásico navideño? Muchísima, y detrás de todos los tipos de turrón. El turrón en realidad es una obra maestra de la química, pues si antes hablábamos de las proteínas y hablábamos de las grasas con la carne, en este caso estamos hablando con los turrones del azúcar. Cuando nosotros estamos calentando la miel y el azúcar, obtenemos una solución, lo que llamamos en los laboratorios súper saturada, un estado con un soluto muy disuelto, más soluto disuelto del que sería estable a la temperatura ambiente. Luego, al enfriar,
esa solución pues lo que hace que es cristalizar. Cristaliza parcialmente y se forman cristales de sacarosa que determinan la textura de ese turrón duro, esa textura tan característica. Es cristalización de los azúcares. Pero el turrón blando también tiene su textura especial. ¿Cómo se logra? Claro, porque ahí entran en juego otros componentes como son las almendras, otros frutos secos. Ahí entran ya no solamente los azúcares, sino las grasas, las proteínas de la almendra interfieren muchísimo en esa cristalización y entonces actúan como retardadores, inhibidores del crecimiento cristalino. Por eso no se forma tanto el cristal en el turrón blando. Eso crea una matriz que llamamos científicamente amorfa, que es estable, pero es flexible y da lugar al turrón blando. Es un ejemplo perfecto de cómo las interacciones moleculares y el control de esos cristales permite diseñar texturas muy distintas a partir de los mismos ingredientes. Entonces estamos viendo química aplicada al diseño sensorial. Claro, a la textura, la firmeza y la capacidad de romperse o masticarse, pues dependen de cómo se están organizando esos cristales o de cómo las proteínas y las grasas, principalmente de los frutos secos, interfieren en esa estructura. Es ciencia pura, pues en un dulce tradicional. Venga, pues vamos a pasar ya a los polvorones. Sí. Todos sabemos que los polvorones se deshacen en la boca, unos más rápidos que otros. Exactamente. ¿Verdad? Nos ponen en un aprieto. ¿No puedes decir Pamplona, por ejemplo? ¿Por qué sucede eso? Porque contienen una alta proporción de grasa y esa alta proporción de grasa impide que se forme una red de gluten fuerte. Claro, como no se forma la red, por eso se deshace en la boca. El gluten es la proteína que le da elasticidad a la masa. Si no se forma, la estructura es frágil y se rompe fácilmente bajo presión o calor. La grasa, en este caso, actúa pues como un lubricante molecular que separa las proteínas y reduce la cohesión. Si nosotros, por ejemplo, cuando elaboramos el pan, se forma también esa estructura gracias al gluten. Cuando metemos panes que son bajos en gluten, cuesta muchísimo más a la hora de elaborar el pan que se forme. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y eso explica la sensación de polvo, ¿no?, al comerlos. Claro, es el desmoronamiento de cómo una microestructura afecta directamente pues a esa experiencia sensorial que es tomarse un polvorón. En física de materiales sería lo que llamamos un sólido frágil, que soporta poco estrés antes de colapsar, antes de romperse. En nuestro caso, el colapso controlado, porque finalmente todo lo estamos haciendo a caso hecho, se traduce pues en ese placer gastronómico que para muchos es cómo se deshace el polvorón dentro de la boca. ¿Y el horneado también influye? Muchísimo. En este caso es la temperatura y la duración del horneado, pues afecta mucho a la evaporación del agua, a la formación de compuestos aromáticos y a la textura final. Pensad que un horneado insuficiente deja la masa húmeda, la deja pastosa, porque no se ha evaporado el agua, pero sin embargo, si el horneado es demasiado largo, pues se genera un polvorón muy seco y muy duro. Hay que encontrar el equilibrio térmico y el equilibrio químico. ¿Soy más de polvorones o de mantecados? Yo más de mantecado. Yo más de polvorón. A mí cuando se deshace ya la típica broma. ¿Y de turrón? Turrón me gusta el duro o el blando. Blando. Fíjate, a mí me gustaba al principio el blando. Tenemos una edad para el duro. Me gustaba el blando, pero he pasado al duro. Ahora me gusta más el duro. No sé por qué. A mí me gustan todos. Y el de chocolate. Ese también, a mí me flipa. Bueno, vamos a terminar porque ¿qué sería de una cena si las tradicionales bebidas, que en este caso es la sidra y el cava, a simple vista parecen simples, pero seguro que hay mucha química y mucha física ahí involucradas, ¿verdad? Y hay una disciplina que no hemos hablado anteriormente, que es la microbiología y la física de fluidos. Pensad que la sidra, el cava, se elaboran mediante fermentación alcohólica. Es un proceso controlado por levaduras que convierten el etanol que convierten los azúcares en etanol y en dióxido de carbono. Venga, pues a ver, vamos a empezar por la sidra. El zumo de manzana, como sabemos, contiene dos azúcares principalmente, que son la glucosa y la fructosa. Pues la levadura, las saccharomyces, lo que hacen es metabolizar esos azúcares mediante rutas enzimáticas anaerobias y entonces se libera, como hemos dicho, el etanol y se libera el CO2. Ese dióxido de carbono, ese CO2, pues forma las burbujas que ayudan a liberar compuestos volátiles que son los responsables del aroma tan característico que tiene la sidra, que procede originalmente del azúcar que hay en la manzana. Y bueno, la sidra se escancia. ¿Ese escanciado tradicional tiene alguna también función científica, claro, en este caso? Pues la transferencia de masa y sobre todo la desgasificación controlada. Al caer la sidra,
desde cierta altura, pues se rompen esas microburbujas, por eso es desgasificación, y se aumenta la superficie de contacto con el aire. Entonces, al aumentar la temperatura, la superficie de contacto, se liberan aromas y se facilita la oxigenación del líquido mediante física de fluidos. Y el cava, con sus burbujas finas, persistentes, parece más sofisticado, ¿no? Sí, y además, desde el punto de vista de la ciencia, es más sofisticado porque no hay una fermentación, sino que se producen dos. La primera produce pues, lo que es el vino base, y la segunda ocurre en la botella, tras añadir azúcar y levaduras. Como la botella está cerrada, el CO2 generado se disuelve en el líquido, ¿y qué ocurre? Pues que aumenta la presión interna. Esa presión elevada permite que el gas permanezca en solución hasta que, al abrir la botella, pues entonces se dispara. Todo eso es consecuencia de la segunda fermentación que no teníamos en el primer caso. ¿Y las burbujas en este caso por qué son tan uniformes y tan elegantes, como decía Paco? Sí, porque se forman en los puntos lo que se llama la nucleación. Son microimperfecciones que tiene el vidrio que actúan como pues una especie de semilla, de germen, donde el CO2 disuelto puede salir. La burbuja asciende por flotabilidad, va buscando la superficie, por tensión superficial, y transporta a la superficie pues los compuestos aromáticos, y así se intensifica ese aroma y ese olor tan característico y ese sabor también. Entonces un simple brindis es también un experimento, ¿no? Claro, cuando estamos ahí todos brindando ya para acabar la cena, pues, o para empezarla, porque empieza con el cava. Es verdad. La sidra y el cava pues realmente nos enseñan cómo la microbiología de las levaduras, la bioquímica, la física de las burbujas, todo se reúne en la copa. Así que la próxima vez que nuestros oyentes levanten la copa para celebrar, pues que disfruten del sabor, pero piensen también que allá hay CO2, que hay fermentación, que hay termodinámica en la burbuja. Todo en la copa. Todo en la copa. Luego pasa a la cabeza. Bueno, y la copa también irá, que sea una copa así alargada, alguna vez hemos hablado también de eso, ¿no? El continente. Fíjate, las copas alargadas son más estilistas, pero realmente para el sabor y todo eso, la copa ancha se disfruta también muchísimo. Bueno, ¿tú eres de sidra o de cava? Yo soy de cava. Y de pasar toda la ciencia, pasarla luego a la cabeza y ya perderla. ¿Tú, Paco? ¿Sidra Yo o cava? soy más de sidra. ¿Sí? Sí, pero vamos, no lo hago cosa, nada. Uy, pues yo un buen cava a mí me encanta. Sí, también. Es la verdad. sidra es demasiado dulzona bajo mi punto de Pero vista. me gusta la sidra. De pequeña me gustaba más la sidra y ahora ya pues... Pero lo que ocurre es que cuando el cava se agota, pues entonces ya no dices, vale todo. No vale todo, pásame la sidra o lo que quede por ahí. Bueno, pues a brindar mucho, José Manuel. Oye, pues que disfrutéis de Navidad y de la Nochebuena. Oye, ¿descansamos o no descansamos? Ya no lo sé. Yo soy un mandado. Ay, pues no lo sé, ya los que las se queden... uvas, ahora para la semana que viene tienes que hablar de las uvas. De las uvas y de las campanadas. Claro, la ciencia que hay en las... Ya te coordinas con los que vienen, ¿eh? Sí, sí. Que sé que nosotros no estaremos. Nosotros no estamos. José, un abrazo. Un abrazo y feliz Navidad Navidad a todos. Hasta luego. Y a ustedes hasta mañana, cuídense, adiós.